Bienvenidos a Culturítica. Nuestro tema de hoy, la cultura política y la diversidad sexual. Nuestros invitados, Gabriel Gutiérrez, periodista especializado en temas de diversidad sexual, ha sido servidor público, candidato a diputado local y actualmente colabora en medios digitales enfocándose en el arte, la cultura y los derechos humanos de las personas LGBT. Antonio Medina, maestro en comunicación política, defensor de los derechos de la comunidad LGBTTI, coordinador nacional de diversidad sexual del PRD. Y además tendremos un encuentro con Platón. No te muevas, ya vamos a empezar. Culturítica, cultura y política. El movimiento por los derechos de la comunidad LGBTTI+ en México cobra fuerza a partir de la década de los 70s. Gabriel, platícanos un poco sobre la historia del movimiento y sus reivindicaciones. Bueno, el movimiento LGBT, o lo que conocemos hoy como movimiento LGBT, nace por ahí el 71 con la primera marcha, en ese momento la marcha gay, luego tuvo diferentes nombres, marcha gay lésbica, lésbico gay, ahora es marcha LGBT, marcha de la diversidad sexual. Y nació de los movimientos, muchos de las y los activistas en ese momento ya habían participado en otros movimientos trotskistas, movimientos socialistas, movimientos obreros, ya tenían experiencia en la demanda y en la denuncia social y a partir de procesos de reflexión que ellos y ellas cuentan que hicieron al interior de sus colectivos, se dieron cuenta que era momento de salir y decir, aquí estoy, de hablar por su diferencia, como lo dice el MBL. Y bueno, a partir de eso, el momento, digamos, clave es justo eso, el avance de las marchas. Yo creo que también un momento clave en la historia LGBT y en la participación política de las y los LGBT es el movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas en su momento, en donde explota, ¿no?, el movimiento democrático. Y a partir de ese momento, muchos, y hay que decirlo, muchos partidos políticos comienzan a jugar, en el mejor sentido de la palabra, con las identidades LGBT, a incluirlas, a llamarles los medios de comunicación, las escuelas, las universidades, también los entes comerciales. Y bueno, ha devenido, el devenir de la historia LGBT se ha diversificado porque diversos somos, como todas las cosas, estamos presentes en todos lados. Y hoy seguimos, en el 2023, seguimos en el camino de construcción. Jamás me ha gustado hablar de luchas, sino del camino de la construcción y de la diversidad en las diversidades. En México hasta la fecha, ¿cuáles consideras que han sido los avances y pendientes más importantes en materia de los derechos de la comunidad? Yo creo que el gran avance es que estemos incluidos, aunque tendríamos que hacer una reforma al artículo 1 que incluye la preferencia sexual. Tendríamos que ampliar esa definición del artículo que está en la Constitución para hablar de orientaciones, para hablar de expresiones de género y para hablar de orientación sexual en lugar de preferencia. Me parece que ha habido avances. El matrimonio igualitario es un avance, sí, pero hay un montón de cosas que todavía están ahí detenidas. Tendríamos que estar hablando de cuotas arcoíris en los trabajos, sobre todo en el sistema público federal. Evidentemente, si se incluyen las cuotas LGBT de trabajo específicas en el gobierno federal, tendría a su vez que replicarse en los gobiernos estatales, locales, municipales. El reto, creo, es en los municipios y al interior de la República. La Ciudad de México tiene avances, a nivel federal hay avances, pero esos avances casi nunca se ven reflejados al interior. Hay un montón de bandos municipales que todavía tienen en su bando de policía y buen gobierno las faltas a la moral, por más anacrónico que pueda ser en este 2023. Hay el delito de peligro de contagio, que afecta a muchísimas personas, pero hay muchísimas personas, sobre todo hombres homosexuales, que pueden ser criminalizados por ese delito solo por vivir con VIH. Me parece también que tendríamos que empezar a hablar de manera transversal en todo. Los LGBT, las personas de los colectivos LGBT, estamos en absolutamente todos lados. Y cuando hablo de todos lados, hablo desde las primarias hasta los casas asilo para personas adultas mayores.
desde las escuelas hasta las universidades, hasta los centros de readaptación social. Estamos en absolutamente todos lados, en el sistema de salud, en el sistema laboral, en los partidos de derecha, en los partidos de izquierda, estamos en todos lados. Creo que hemos fallado al no integrarnos a los institutos políticos, creo que hemos fallado al no pensar un poquito más allá de la bandera y saber que arriba de la bandera está la bandera de México. Creo que en ese sentido hemos fallado. Gabriel, tú participaste en el Parlamento LGBTIQ+ 2022. ¿Consideras importante este ejercicio democrático? ¿Cuáles fueron sus principales aportaciones? Yo creo que los ejercicios democráticos, como los parlamentos abiertos y en este caso el Parlamento LGBTIQ+, que se realizó en el Congreso de la Ciudad de México, por supuesto que son importantes. Tendríamos que insistir en esta parte de la participación política. Si no estamos dentro de los partidos, que es al final de cuentas en donde se accede al poder, ¿no? Vía los partidos políticos es como podemos ejercer el poder y llegar al poder y a partir de ahí incidir en las políticas públicas. Sí, los colectivos LGBT han estado siempre en el lado activista, siempre han estado incidiendo, pero creo que nos falta incidir todavía más en los partidos políticos. La representación del Parlamento fue importante y lo dijimos, es importante porque fue en el Congreso de la Ciudad de México y al final de cuentas es una manera de mandarle mensajes a los otros congresos y a las otras poblaciones LGBT de los otros estados de la República, decirles, mira, si aquí ya lo hicimos, tienes este elemento para poder ir a tu congreso y exigir que en tu congreso se haga. Porque la realidad es que vivimos en la Ciudad de México, no son las mismas en Condesa que en Iztapalapa. Exactamente pasa igual, no son las mismas necesidades que se tienen en la Ciudad de México que en Nuevo León o en Yucatán. Entonces sí, hubo avances, hay propuestas. Las y los diputados, en este caso del Congreso de la Ciudad de México, son los que tienen la responsabilidad de retomar esas propuestas que se hicieron propuestas de avances, se hicieron propuestas legislativas, se hicieron puntos de acuerdo y bueno, hay que decirlo, siempre estos ejercicios quedan en la buena fe de las y los diputados, ¿no? Habría que insistir, hay un seguimiento, tendría que decirle que en este caso sí hay un seguimiento y bueno, ahora se va a realizar el segundo. Y hay que ver y apoyarles a las personas que están participando e invitar a las poblaciones a que participen en estos ejercicios. ¿Cuál es la agenda LGBTTI+ y qué propones para su atención y solución? Mira, yo creo que en ese sentido tenemos todos los mecanismos para poder exigir en este preciso momento de la coyuntura es la vacuna para monkeypox. Pero también tendríamos que estar hablando de la vacuna de VPH para hombres que tienen sexo con otros hombres, no forzosamente gays, sino hombres que tienen sexo con otros hombres. Tendríamos que estar hablando de inclusión en los sistemas de salud de las perspectivas LGBT, de modificaciones en los programas de estudio a nivel federal, de muchas carreras, porque cuando se habla de turismo no se habla de turismo LGBT, cuando se habla de medicina no se habla de salud LGBT, cuando se habla de educación no se habla de salud LGBT, cuando se habla de derecho no hay perspectiva LGBT. Tendríamos que estar incidiendo en los programas de estudio y hablando con las universidades, en este caso con la UNAM y con la Secretaría de Educación Pública. Hablo como un hombre gay. Si algo me queda claro en este 2023 es que yo no puedo hablar de las demás agendas, no puedo hablar de la agenda trans, ni transgénero, ni travesti, no puedo hablar de la agenda bisexual, ni de la agenda de las mujeres lesbianas. Las puedo acompañar, por supuesto, y las puedo apoyar como parte de la colectividad que somos, pero en este momento creo que los hombres gays tenemos cuestiones de salud. No forzosamente es un tema del VIH de los hombres homosexuales, pero somos una de las poblaciones que siguen más afectadas por esto. Tendríamos que hablar también de estar pensando en que nos estamos haciendo viejos y que vamos a tener que enfrentar esas realidades, porque sería muy triste que saliendo del closet durante toda la vida tendríamos que regresar al sistema de cuidados volviendo a ser unos viejitos en el closet. Eso sería muy triste. Tenemos que hablar de infancias, de perspectiva LGBT y de historia. Nos urge hablar de historia y de memoria de las diversidades sexuales en México. En México existe una cultura de respeto y tolerancia hacia la diversidad sexual y en su caso, ¿en qué nivel se encuentra? Mira, la última encuesta que hizo el CONAPRED,
que ha venido en este sexenio, sobre todo en esta administración, a quitársele muchas de las herramientas que tenía. Nunca ha tenido dientes y eso nos hace falta. Nos hacen falta dientes para castigar la discriminación. Y castigar no quiere decir meter a la cárcel. Castigar es hacer un castigo social, multas. Hay un montón de formas de castigar sin que tenga que meterse a la cárcel a la gente, a menos que esto fuera reincidente. Me parece que de principio la última encuesta se realizó hace años. Tendríamos que hacer una encuesta actualizada a nivel nacional que abarcara, que fuera cualitativa y cuantitativa para saber en dónde estamos. Me parece que tenemos un problema grave de pensar que ya se acabaron, que ya está todo cool. Yo estoy ahorita platicando con ustedes, ¿no? En un instituto político que desde siempre ha sido abierto a las diversidades sexuales. Pero también hay que decirlo, en este país hay partidos políticos que le hablan a sus ciudadanos que piensan no tan LGBT friendly como este instituto sí lo hace. Es importante hablar también, creo, autocríticamente, que nos estamos peleando entre nosotros mismos y que nos estamos cayendo en actitudes misóginas y en actitudes transfóbicas, y que también las identidades trans están teniendo ciertas actitudes que no son las que se esperaría en un sistema democrático de debate y de confrontación de las ideas. No podemos caer en el error de pensar que tenemos la verdad absoluta, y no podemos caer en el error de eso que nos hicieron a nosotros, de borrarnos y de decir esta es mi verdad porque yo es lo que yo digo. Estamos cayendo en ese error, creo, y tendríamos que empezar a hablar en ese sentido de eso, ser autocríticos y ver más allá de la bandera LGBT, voltear arriba y ver que ahí está la bandera de México. ¿Cómo construir una ciudadanía incluyente y tolerante hacia la diversidad sexual? ¿Qué propones? Creo que nos falta ciudadanía. Los y los LGBT no somos una cosa rara, no vivimos en Pizza Planeta y estamos girando alrededor de otra cosa. Nos falta en lo general a las y los mexicanos ciudadanía. Se nos ha olvidado que tenemos un marco legal, una constitución, leyes que podemos utilizar. Tengo un amigo que dice, si no se queja, no se queje, ¿no? O sea, es muy fácil de repente agarrar el celular y poner un tweet, subir un Instagram y una historia de, me están discriminando. Sí, pero si no te quejas y no utilizas los elementos del Estado mexicano que tienes en la mano, ¿no? Que tienes las leyes en la mano, es un poquito complicado. Sí, la denuncia en redes sociales funciona, evidencia, se hace viral y ayuda para medirle el agua a los camotes socialmente, ¿no? Pero eso solo se queda en los medios de comunicación, y qué bueno que se queda en los medios de comunicación. Pero si no se ejerce la vía legal que nos otorga el derecho mexicano, entonces esas denuncias pues no se cuentan, porque no hay los instrumentos como para medir las denuncias que se hacen en redes sociales. Si no se ejerce la ciudadanía en el voto, si no se ejerce la ciudadanía quejándose o amparándose o reclamando a las instituciones que nos están violentando nuestro derecho a la salud porque no nos ponen la vacuna del monkeypox, o nos faltan a nuestro derecho a la educación porque no nos incluyen en los programas de estudio, poco podemos hacer socialmente. Nos falta ciudadanía, nos falta ejercer la ciudadanía la tenemos, nos falta mucho ejercer ese empoderamiento ciudadano y esos derechos y obligaciones ciudadanos que tenemos. Eso creo que hace falta en general, y los LGBT no nos escapamos. Regálanos un comentario final a modo de conclusión. Que tenemos un país hermoso, que tenemos un país riquísimo, lleno de diversidad. Somos uno de los poquísimos países megadiversos, y si no logramos entender esa megadiversidad traducida a las sociedades, nos estamos perdiendo de esa riqueza y nos vamos a perder de más. Hemos padecido, sufrido un gobierno, el actual, que le ha dado al traste a un montón de políticas públicas. No quiero decir con esto que estábamos perfectos, pero hoy estamos peor de lo que este gobierno recibió. Nos va a hacer falta un montón de trabajo para rescatar, para reconstruir, para reconciliarnos, para entendernos, y vamos a tener que hacer un profundo ejercicio de reflexión
y de perdonar y de perdonarnos rápidamente para empezar a reconstruir este país. Este país necesita reconstruirse ya, sanar y a partir de ahí poder ver hacia la diversidad sexual. Si no se tienen los derechos básicos garantizados, si no se tiene trabajo, si no se tiene vivienda, si no se tiene trabajo digno, vivienda digna, educación digna, salud digna, poco, casi nada van a valer las banderas de la diversidad. Si no se tiene garantizado el piso mínimo básico, pues de poco importa el Pride, ¿no? De poco importan las diversidades sexuales. Tenemos que unirnos todos, todas, todes, para sacar adelante este país en la diversidad, en la tolerancia, en el respeto, en el debate. Y en este camino estamos todos, ¿no? El tren se llama México. Y sí, hay un vagón LGBT, pero el tren, si no avanza el tren solito, en este mundo de carriles, en este mundo de vagones, no va a avanzar. Entonces, es con México. Y sí, en el vagón LGBT, en el vagón indígena, en el vagón de las comunidades, en el vagón de las mujeres, todas y todos juntos. Yo soy Gabriel Gutiérrez, ha sido de verdad un placer poder compartir este espacio en Culturítica. Síganlo y síganme si quieren a mí en @GabrielGTZG en Twitter. Gracias.